Primero ha sido un médico militar y tiene una visión de la guerra completamente opuesta prácticamente a todo lo que le rodea. Pero no es una visión que se pueda manifestar en ese ambiente, eso se la tiene que callar. Solamente cuando ve a este personaje, a Harry Faversham, que es un personaje que duda, es cuando él puede aportarle algo, y al fin y al cabo es cuando le da la tarjeta de su médico del Cairo, amigo suyo, etcétera, etcétera. Es el único que le entiende, el único que sabe y el único que al fin y al cabo es el que recibe el recado de que si en un año no se ha sabido nada de él, que casi puede anunciar su muerte, ¿no? Y claro, el tiempo juega muy bien en esta película, ¿eh? Todo el paso del tiempo, tanto de los 10 años primeros desde Gordon a cuando se emprende otra vez, digamos, la campaña del Sudán, como el tiempo que pasa desde que Faversham llega al Cairo hasta que se incorpora a los otros, a los derviches, aparece y todo ese lío está muy, muy, muy bien contado. Y luego tiene ideas estupendas, ¿no? Como el que se reía de John Dorrance, Ralph Richardson, que se leía de la poesía y al final él recitó una poesía que ha aprendido de memoria de Breyer. Es decir, que la película permite que vayan balanceándose las cosas y lo que resultaba ridículo en un momento determinado resulta que es de consuelo para el personaje que era, por decirlo de alguna forma, más duro, más militar, ¿no? Pero entre cuando cae Gordon Pacha y esos 10 años que pasan, en esa especie de elipsis, ya les vemos a ellos a punto de salir para Sudán, pero hay una película que la pusimos aquí, que es La última carga, y cuentan lo que hicieron en esos 10 años, cómo era de terrible la disciplina del ejército, de las sillas aquellas para montar de madera, sangraban, era una cosa tremenda. Cuando les ves estos oficiales que iban allí, que podían ir, no sé, 100 oficiales, iban entre capitanes o lo que fuera, pero luego estaban apoyados por todos aquellos tipos nativos que son los que realmente caían y luchaban por el Imperio Británico, que es de lo que aquí a veces eso no se habla, porque lo que tenían ellos eran esa gente, que lo tenían en la India igual. Pero lo que pasa es que ellos podían cambiar la India y el Sudán por tener a Shakespeare o a Dickens. Eso es tan bueno, ¿no? Es incluso más, todavía más importante, lo que han tenido siempre. Y eso es algo que ellos lo saben siempre, los ingleses. Llega un húngaro a hacer una película, pero no se equivoca. Y dice, estoy haciendo una película épica inglesa y no se equivoca nunca. Sabe que tiene que sacar esas raíces que tiene Inglaterra y que sabe que si no la película no va a funcionar. Eso es asombroso, porque lo tienen, hay un conocimiento muy grande. Esta es como una película que podía haber hecho un inglés perfectamente. Tú dices, ¿cómo? Es que... Sí, claro. Tiene una contención absolutamente británica, o sea, en ese sentido, no es nada... Sí, no hay ningún personaje, digamos, no. Todos tienen un campo, digamos, casi impulsado por una educación, una cultura, una determinada época, y funciona exactamente de acuerdo con esa época. Eso es lo que le pasa al personaje femenino, al personaje de John Duprez, que está siempre, en un momento determinado, cuando le dice su padre, no tienes por qué seguir con Dorran, se dice, es que es un deber que me he impuesto. Ella está siempre sometida a un deber, al deber de ser no lo hagas por tan militar como los hombres en cuanto al sentido del honor. El deber de entregarle, de consentir la pluma y no comprender, porque ella más adelante dice, debí de intentar comprender lo que quería decirme Faversham, ¿no? Y después el deber de seguir con Durrance, o sea que ella está, como tú dices, inscrita en lo que era la tradición victoriana del deber, de la responsabilidad, de los principios, bueno, que luego tenía su parte negativa, que podía tener Jack el Destripador o los excesos del colonialismo o cualquier otra cosa, ¿no? Pero eso las películas británicas, como dice José Luis, es cierto, lo reflejan absolutamente. Incluso una película tan irónica como El coronel Blimp, de Powell y de Pressburger, al final lo que subyace fundamentalmente es este concepto de honor, de la amistad con el oficial alemán, etcétera. Pero eran conceptos muy grandilocuentes, pero un poco tramposos, ¿no? Porque los héroes de las batallas eran unos inconscientes totales. Es decir, que no... El heroísmo de la época, vamos, no sé, Eduardo, yo creo que iban a la guerra porque tenían que ir, se casaban porque se tenían que casar, amaban porque tenían que amar. Es decir, los que pensaban, como nuestro protagonista, pues resulta que pensaban de otra manera. Es decir, si lo pensabas dos veces, no hacías las locuras que hacían por los principios victorianos. Pero yo creo que también eso era la época. Tú lees a Baroja y estás diciendo, hay que ser un mediquito, hay que ser un oficinistita y hay que hacer no sé qué, que nadie pensaba, que es lo que él criticaba. Aquí no piensa nadie, aquí nadie deduce. Pero todo se va a lo que se tiene que ser, a lo que se tiene que ser. Es un poco la época. Las épocas las cambian también, los grandes acontecimientos como las guerras, ¿eh? Pero es que hacían lo que el mundo
mundo, y sobre todo una clase social, esperaban que hicieran. O sea, es decir, no se salían de aquello, es decir, la tradición familiar, en ese sentido, se imponía. Pero nadie se podía plantear en ningún momento si la guerra era justa o injusta, o no sé, no, era lo que el mundo esperaba que ellos tenían que hacer en aquel momento. De hecho, todavía algunos de esos coletazos pues han llegado, digamos, en Inglaterra, por ejemplo, han llegado por lo menos hasta la época Thatcher. Evidentemente sí han llegado, digamos, historias un poco imperialistas de este estilo. Cuando una persona se sale de eso, como tú dices, entonces es que es un poco como la piedra del engranaje, claro. ¿no? También las mujeres que se rebelaban contra ese destino pues eran condenadas socialmente. Tenemos dos ejemplos literarios ilustres en ese aspecto, que son, por ejemplo, Stendhal y Tolstoy, en su manera de ver la guerra, ¿no? Pues Stendhal, como cuenta Waterloo, no me entera de nada, estoy en una parte de la batalla, pero de alguna forma entiende, que era admirador de Napoleón, lo que significaba. Y Tolstoy, Guerra Paztin, es todos los personajes tienen las dos vertientes, el horror de la guerra, el honor de la guerra, la exigencia del alma rusa. Bueno, yo creo que Guerra y Paz es probablemente la más moderna de las novelas en este aspecto. Pero es que es muy difícil ver ahora que, por ejemplo, para mucha gente Napoleón era como el Che Guevara. Ha sido para los años 60, era un ídolo. Y estudiaban a Napoleón y se volvían locos por él. Y Tolstoy, lo que pasa es que Tolstoy estaba más preocupado. Por eso, Eugenio, en medio de todo ese mundo cambiante, a él, sus personajes son gente que vive en palacios maravillosos y están preocupados por sus historias de amor sentimentales. Y él está en medio de la batalla y tampoco se entera muy bien de lo que está pasando. Pero es un hombre que es cultivado y distinto. Yo por eso creo que el mundo cambia, y algunas películas como estas intuyes que te lo dan, no es porque en el momento que la van a rodar, ni mucho menos tienen esa intención, pero se va viendo eso, y sobre todo cambia cuando tú la ves. En España se debió estrenar junto con Lo que el viento se llevó, el año 50, 49, 50, esa película. Antes. Poco antes. Yo creo que antes de Lo que el viento se llevó. 47, 48, por ahí andará la cosa. Y ya ha cambiado mucho, y la ves en una infancia de posguerra, y la ves distinta. Entonces, el brillo y el oropel y los colores y todo eso te llevan a otro mundo, pero lo que nadie te puede quitar nunca son las primeras impresiones. Entonces tú tienes una impresión que para mí era marcada, que decía que aquel general mentía, y que entonces al final se descubría que era mentira, que el chico, el protagonista, era el bueno. Porque además, ¿quién no iba a tener miedo si tú veías el arranque de esa película y decían, le pegaron un tiro y le salió por la nuca y no sé qué, y no sé? Y lo cuenta Faberson, ¿no? La impresión que le produjo. No cambia, yo soy igual que este, dice. Notas que no cambia la manera de sentir de la gente, los sentimientos no cambian, pero cambian los valores de una manera radical. O sea, fíjate tú ahora, el valor imperante es que tienes que estar tú bien por encima de todo para ocuparte de los demás. Tú tienes que ser lo más importante del mundo. La razón de Faberson para no ir a Sudán. Bueno, relativamente. Porque no las le cuenta a ella, aunque luego él confiese que él tenía miedo bueno, él dice una frase que es muy hermosa y dice: durante todos estos años he sido un impostor. Me lo han impuesto, pero he sido un impostor. Él tiene el miedo de no ser cobarde. Él se da cuenta que no es cobarde en la secuencia en la que le colocan esto, y el doctor Harrats le dice: es usted un valiente. Es la prueba de fuego. Un primer plano es la prueba de fuego, claro. Es que eso, si lo superas... Claro, pero tampoco olvidemos que está rodada en 1939, probablemente 38-39. Es decir, en una época en la que se veía que la guerra podía ser inevitable, que todo el mundo ardía en guerras, España, etcétera, y que en Inglaterra había los que pensaban que otra guerra no, después del horror de la Primera Guerra Mundial, Chamberlain, y los belicistas, entre comillas, que acaban teniendo razón, como Churchill, diciendo: no, mire usted, hay que ir a la guerra, y se acabó lo que se daba. Y yo creo que todo eso, cuando estás escribiendo, aunque sea esta una novela victoriana y pensando en las guerras coloniales, etcétera, de alguna forma todo ese mundo, cuando te pones a escribir, Lajos Viros, Sheriff, el resto de los guionistas, que duda cabe que están ahí, igual que si ahora te pones a escribir de los soldados que se van a Afganistán, a Irak o a cualquier otro sitio, pues evidentemente, como somos ahora mismo, pues lo estás escribiendo. Te salen los libros de autoayuda, ¿no? A veces, que no tienen nada que ver con esta película. Es que hay dos giros, digamos, dos visiones del personaje. Ese miedo a la responsabilidad de no estar a la altura de la tradición familiar, de su propia cobardía, ese es uno. Pero luego hay otra
si quieres no explorado, porque esta película, digamos, no necesita adentrarse en estas cosas, pero es que él piensa que en Inglaterra, en el propio país, hay mucho por hacer. Y eso de construir, que es lo que él, en el fondo, es lo que él le propone a la novia en ese sentido.